El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Profunda crisis en el sistema educativo público reflejan los resultados de informe de rendimiento académico. Como una muerte anunciada catalogan expertos dichos resultados. Hallazgos encontrados en informe de rendimiento académico aseguran que niños desde cuarto grado piensan en emigrar a Estados Unidos. Entérate de estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros afiliados a nivel nacional y como siempre un combativo saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma. Este jueves 19 de julio les saluda Merari Rodríguez. Estamos listos y preparados con las informaciones de esta noche, cuando sabemos que recientemente se ha presentado un informe sobre el rendimiento académico donde se revela que la educación de Honduras continúa estancada al permanecer por más de 9 años en un rango del 40% del nivel satisfactorio y avanzado en asignaturas como español y matemáticas, lo que para muchos obedece al índice de pobreza que hay en el país. El Informe Nacional de Rendimiento Académico 2017, realizado en 2.000 centros educativos con una muestra de 300.000 alumnos de primero a noveno grado, revela que solo el 40% alcanza nivel satisfactorio y avanzado en español y matemáticas, y el 60% restante insatisfactorio. Para expertos, una de las principales causas de dichos resultados es el índice de pobreza en el país. Estos resultados en matemáticas y español no solo hay que articularlos al bajo rendimiento que tienen los estudiantes o echarle la culpa a los profesores. El problema de rendimiento, de deserción, de reprobación, tiene otras razones, otras causas. Yo me hago la pregunta si se puede aprender con hambre. Si nosotros estamos hablando de que el país anda con índices del 65 al 70% de pobreza, se puede aprender en condiciones de pobreza y lograr el máximo resultado. A criterio de Darío Cruz, vicerrector de la Universidad Pedagógica, la Secretaría de Educación debe invertir más en la formación docente. La Secretaría debe de invertir más en formación permanente. Y todo proceso de evaluación, que fue el que hizo MIDE, lleva 3 fases. La primera, búsqueda de la información. Aplicaron los instrumentos y obtuvieron los resultados. Segundo, juzgar la información, o sea, emitir juicios de valor sobre la información, y para eso somos buenos, para juzgar y buscar culpables. Falta la fase más importante, que es la toma de las decisiones. ¿Qué decisiones va a tomar la Secretaría en cuanto a la formación permanente de los profesores? Escolarización no es lo mismo que aprendizaje. Asistir a los centros educativos no es garantía de que se esté logrando el resultado fundamental de los procesos educativos, indica el informe. Nosotros debemos, de más que medir el rendimiento, es medir el aprendizaje de los estudiantes. Cuánto realmente aprendió el estudiante, porque esa es otra faceta y un salto que hay que dar mucho más cualitativo. Asimismo, este experto asegura que deben juntarse todos los actores del sistema educativo y hacer una cruzada o pacto por el bien de Honduras. La idea de un pacto es una idea que se viene manejando por muchos sectores. Yo lo he escuchado del colegios magisteriales, específicamente del Colegio de Superación Profesional, el Colprosuma, lo he escuchado en el Consejo Nacional de Educación, algunas voces de algunas organizaciones de sociedad civil, en la misma Universidad Pedagógica también en un impulso, tiene un documento marco. Yo siento de que mientras no nos sentemos, precisamente eso es lo que la evaluación debe de plantear, debemos de juntarnos todos los actores es los profesores, y en los profesores no podemos sentarlos a los 60.000, pero sí a las 6 organizaciones que los representan. Debemos de sentarle los medios de comunicación, la empresa privada,
debemos de presentarnos los padres de familia con sus respectivos representantes, el sector gobierno, y hacer una cruzada por la educación y por el bien de Honduras. Se olvidan del pacto por la educación, en donde estemos todas las partes involucradas, en donde acordemos, fijemos propósitos comunes, rendición de cuentas y que nos permita en un plazo avanzar de forma significativa. Y expertos en materia de educación catalogan los resultados que arrojó este informe como una muerte anunciada. Expertos en materia de educación aseguran que los resultados que presenta el informe de rendimiento académico es una muerte anunciada al no tener una visión que encierre propuestas reales para que estos índices no se repitan. Es importante tener estadísticas, tener información, pero es como si yo observo desde 1997 que se hizo el estudio sectorial de educación, esto es una muerte anunciada. Está ocurriendo año con año y cada vez que aparece un informe de estos hay muchas quejas y usualmente no hay una visión que encierre propuestas reales para que esto no se repita. El doctor Euseda, ex viceministro de Educación, asegura que todo estudio señala que el principal formulador de políticas públicas en educación de acuerdo a la Constitución es el Estado. En todo estudio se señala que el formulador de la política pública en educación es el responsable número uno y eso, de acuerdo a la Constitución, es el Estado, el que tiene sendos capítulos en la Constitución dedicados al capítulo de Cultura y Educación y dice que la educación es un derecho y que el Estado tiene la obligación. Mire, el derecho lo tiene el ciudadano y el Estado la obligación de proporcionarlo. ¿Cómo lo proporciona? Con un sistema educativo que tiene vida, tiene sístole, tiene diástole, tiene corazón en la mano del maestro. Si el maestro no está recibiendo un trato digno, una capacitación apropiada, difícilmente esto va a cambiar. Se necesita proporcionar tecnología acompañado de una capacitación permanente a los docentes como factor de mejoramiento, asegura este actor educativo. Cuando nuestra autoridad encuentre que a la par de poner un televisor, un computador en manos de los docentes, ponga la capacitación apropiada para que este docente la utilice, vamos a tener nosotros un cambio, por ejemplo, en el estudio de la ciencia básica. Cuando no hay una política correcta para estimular la carrera docente como una carrera digna, noble, que es la herramienta frontal número uno con la cual vamos a derrotar a la corrupción en primer lugar y vamos a derrotar a la violencia en segundo lugar. Asimismo, asegura que al no invertir en educación para tener un escenario distinto, estamos riéndonos de nosotros mismos. Podemos tener todo el presupuesto del mundo combatiendo la violencia, pero si no invertimos en educación para que el joven tenga un escenario distinto, con tecnologías apropiadas, con maestros capacitados, con un salario digno, nosotros estamos realmente riéndonos de nosotros mismos. Otro de los hallazgos, aparte de saber que son más de 1 millón de niños de 5 y 17 años los que están fuera del sistema educativo, aquí también se revela que los niños de 4º, 6º y 9º grado ya están preparándose y pensando en migrar hacia Estados Unidos. Otro de los hallazgos encontrados en el Informe Nacional de Desempeño Académico es que el 30% de alumnos de 4º, 6º y 8º grado ya están pensando y planificando migrar del país. Este informe que fue presentado en esta semana a través de un estudio que se ha realizado desde también la Secretaría de Educación revela una realidad que hay en Honduras. Una realidad donde hay más de 1 millón de niñas y niños entre los 5 y los 17 años que están fuera del sistema educativo, por un lado. Pero también por el otro lado, niñas y niños que están dentro del sistema educativo, que han tenido problemas de aprendizaje, que tienen muchas dificultades a lo interno de los centros educativos, pero también de sus familias y las dificultades que tienen en ciertas materias. Luego ellos han hecho una valoración o un análisis en relación a niñas y niños que han tenido que salir del país, han tenido que emigrar
buscando la reunificación familiar en algunos casos, en otros casos huyendo de la violencia, en otros casos pretendiendo buscar mecanismos para subsistir, para poder generar ingresos para la familia, y en otros buscando mejores condiciones de vida que les permitan la garantía de sus derechos fundamentales. A criterio de defensores de derechos de la niñez, hablar de calidad educativa significa hablar de mejores condiciones en los centros educativos para convertirlos en atractivo para los niños y niñas. Si el sistema educativo fuese atractivo en el país para las niñas y los niños, si el gobierno de la República invirtiera mayores recursos para que desde la Secretaría de Educación se pudieran generar mecanismos de fortalecimiento de capacidades de las y los docentes, pero también generar las estrategias que permitan mejorar las condiciones de los centros educativos, una verdadera educación pública que sea gratuita. Si los centros educativos contaran con aulas, recursos, con bibliotecas, con laboratorios de inglés, de computación, bibliotecas que tengan todos esos libros de texto que necesitan las niñas y los niños, que las aulas de clase tengan la iluminación, los colores adecuados, para que el hablar de calidad educativa no solamente sea hablar de 200 días de clase, sino de las mejores condiciones para que se pueda recibir el conocimiento, el saber, y a partir de ahí se pueda fortalecer la educación a nivel nacional. Cabe mencionar que más de 1 millón de niños entre 5 y 17 años están fuera del sistema educativo y en lo que va del año más de 4,000 han sido retornados al país. Entre los 5 y los 17 años hay más de 1 millón de niñas y niños que están fuera del sistema educativo. Esto es alarmante. Pero también debemos de decir que en estos primeros 6 meses del año 2018 hay más de 4,000 niñas y niños que han sido retornados al país y que todavía no conocemos cuál es la estrategia que el Estado de Honduras ha generado para garantizar la protección integral de ellas y ellos, y sobre todo para evitar que tengan que volver a salir buscando el sueño americano. Y es que la crisis del sistema educativo actualmente se refleja en los vetustos centros educativos del país, donde a diario los docentes piden mejorar las condiciones en las que laboran. La crisis en el sistema educativo cada vez es peor. La infraestructura de los centros de enseñanza es vetusta y no cuentan con las condiciones pedagógicas que garanticen mejorar el aprendizaje. Tenemos grandes necesidades, ustedes lo pueden observar en la infraestructura, porque los edificios, bueno, hay una gran mayoría que necesitan ser reparados, tenemos poco mobiliario, y todo eso pues se necesita para poder brindar la educación que los alumnos necesitan. El muro perimetral pues está dañado en parte, el agua, tenemos falta de agua, no llega agua permanentemente, no la tenemos, pero tratamos de que los días que llega economizarla para que nos pueda durar hasta la próxima vez que tiene que llegar el agua. Según docentes, la carga académica es elevada y no se asegura una calidad educativa como lo establece el gobierno de la República. Aunque el maestro quisiera hacerlo, no puede. Hay una carga académica exagerada, 52 alumnos, 2 grados, es bien difícil, ¿verdad? Entonces también tenemos en el centro educativo necesidad de más docentes para poderlos cubrir. Tenemos ya varios años de estar solicitando y solo se nos dice sí va a llegar, pero sigue la espera y nada. Estos centros educativos no reciben en su totalidad los libros para cubrir toda la población estudiantil, lo cual impide al maestro cubrir todas las áreas de enseñanza. La UNESCO considera que la calidad educativa es el desarrollo cognitivo del educando. Lastimosamente, la realidad de Honduras es diferente. Al no contar con los factores asociados para mejorar la calidad en los centros educativos, como ser la dotación de textos, así como el material didáctico, la merienda escolar, entre otros.
La UNESCO considera que la calidad es el desarrollo cognitivo del educando, siendo el objetivo explícito más importante de todo sistema educativo. Uno de los problemas que tenemos podría ser, por ejemplo, el carecimiento en cuanto a recursos didácticos, en cuanto a capacitación a docentes en diversas áreas que nos permitan tener una mayor relevancia para poder resolver los asuntos meramente de educación. El problema que tenemos es una cuestión de infraestructura, es una cuestión económica meramente del Estado. Estamos en el mes de julio y no ha llegado la merienda escolar para comenzar. También se redujo eso, al nivel del año se reciben por mucho 2 o 3 meriendas. Y en este caso particular creo que si logramos llegar a una va a ser un gran avance. Por otra parte, los docentes han mencionado que esperan que estas evaluaciones de desempeño aplicados recientemente no sean un objeto de persecución y hostigamiento, sino un factor o una herramienta para que comiencen a impartirles capacitaciones. Los maestros hondureños aseguran que a las pruebas de desempeño docente no se les da el debido proceso de seguimiento para reforzar las debilidades o las fortalezas que se identifican. Realmente sí se han hecho, pero como no se sigue un seguimiento, como salimos con qué pasó con estas pruebas, deberíamos de hacerlas, sí, para mejoramiento de docentes como lo somos, pero que se nos dé un seguimiento, que nos digan en qué fallamos o en qué podemos mejorar, una mejoría para nosotros. Que así como se nos hacen este tipo de pruebas, que también se nos brinde capacitaciones, porque como nosotros estamos cada día con los alumnados, deberíamos de capacitarnos cada vez más. Asimismo, los educadores manifiestan que no reciben capacitaciones previo a la aplicación de estas normativas. Es muy poco la capacitación que se nos da. Y más que todo la capacitación la damos entre nosotros mismos como docentes, pero que venga agentes exteriores no recibimos capacitación. Pues de la Secretaría de Educación, de los 3 años, 4 con no hemos recibido así una capacitación directamente de la Secretaría de Educación y de tanto de la departamental como de la dirección distrital tampoco. O sea, hemos, como dijo la profesora, entre nosotros nos hemos dado capacitaciones. Los conocimientos que cada uno de nosotros tiene los ponemos a disposición de cada uno y esa es nuestra capacitación, pero directamente de estas entes no hemos recibido nada. Estas pruebas de desempeño docentes se han considerado como persecución y hostigamiento al magisterio a nivel nacional. La pobreza visionaria de los que nos gobiernan ha impactado ya de manera directa en el sistema educativo al haber reducido el presupuesto para educación tan drásticamente. Los docentes del sistema educativo actualmente están sufriendo la pobreza visionaria de los que nos gobiernan, ya que al reducir el presupuesto destinado a educación se deterioró y profundizó más la crisis, aumentando las deplorables condiciones de los centros educativos. Este centro fue fundado en 1952. Lastimosamente la infraestructura de nuestro centro está bastante deteriorada. Como ustedes lo pueden notar, no tenemos incluso el muro perimetral, tenemos el acceso de diferentes tipos de animales, ¿verdad?, que comparten el diario vivir de nuestros alumnos. Lastimosamente no hemos tenido apoyo de las autoridades. Los problemas que aquejan la educación pública son constantes. Más del 70% de los centros educativos están destruidos y este es un factor que incide de manera negativa en los niños y niñas al no tener una aula atractiva y pedagógica. Las aulas, como pueden ver, están deterioradas, ¿verdad? Hay una aula que todavía está sin repellar, una de las aulas está dañada totalmente, ¿verdad? Ya no podemos dar clases. Nosotros hacemos lo que podemos como maestras, somos 2 maestras las que estamos a cargo y hacemos todo lo que está en nuestras manos, ¿verdad?, para poder ayudar a estos niños. Todos los problemas que deterioran rápidamente la educación de Honduras se deben a la poca inversión y la falta de voluntad política que garantice el derecho fundamental de todo ciudadano como lo es la educación pública con calidad. Por otra parte, y de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República, así como en el artículo 49
del Estatuto del Docente, los maestros continúan haciendo la exigencia de una actualización salarial, ya que actualmente solo logran cubrir el 30% de sus necesidades básicas. Ante la devaluación de la moneda y la pérdida del poder adquisitivo, los docentes exigen una actualización salarial de acuerdo a la ley, ya que con lo que devengan actualmente no alcanzan ni a cubrir el 30% de sus necesidades básicas. Bueno, es algo injusto ya que uno de maestro viaja todos los días. Por ejemplo, yo viajo de Comayagua, tengo que dejar un presupuesto de 2.500 lempiras. A esto exponiéndome los asaltos porque hoy en día a cada momento están asaltando los buses de las empresas Catrachos y Guatepeque, que son los buses que yo tomo para llegar aquí al centro educativo. Educación es prioridad para todos, porque usted bien sabe que estamos educando y para poder llegar a ser diputado y para poder ser policía tienen que pasar por la educación. Entonces para mí que educación es prioridad y es injusto que ellos se haya aumentado esa cantidad elevada y no nos puedan aumentar a nosotros porque el salario sinceramente ya no rinde porque la canasta básica va subiendo todos los días, los pasajes y todo eso, entonces nos afecta bastante a nosotros los maestros que viajamos todos los días y también los que se van a quedar a ciertas montañas porque hay maestros que se van a hospedar en las montañas también. Los maestros consideran que no hay equidad de pago, por lo cual aclaran que no se les puede exigir trabajo de calidad si no se les dan los incentivos necesarios. No hay una equidad porque sabemos de que sí los diputados, la policía realizan su trabajo, pero es diferente al trabajo docente que nosotros atendemos aquí, porque si nosotros vivimos con la realidad de nuestro pueblo, porque igual nosotros atendemos nuestras aulas porque no nos dan material didáctico de la Secretaría. Últimamente llegaron ahí un par de libros que tenemos años de no recibir material y esas son las exigencias de que nos tienen a diario, de que tenemos que cumplir con nuestro trabajo y nosotros hacemos el esfuerzo que nosotros podemos, pero tampoco nos deben de obligar a hacer un trabajo de calidad si saben de que ellos no están dando calidad tampoco. A pesar de la discriminación que vive el magisterio hondureño, los docentes no pierden su motivación de enseñar a la población estudiantil. Bien, compañeros, y nosotros de esta manera hemos finalizado con este espacio informativo y lo quiero hacer con un pensamiento del general Francisco Morazán cuando él decía: la educación pública es el alma de los pueblos libres. A continuación les presentamos nuestra opinión editorial seguido de Panorama Gremial Educativo. Nos encontramos el próximo jueves. Muy buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Crisis en la educación pública. La cobertura que en los últimos días los medios de comunicación han dado al anacrónico problema de la educación pública ha sido tan importante y lo agradecemos mucho, porque todo lo dicho en los foros y en los diferentes programas de televisión, radio y medios escritos han puesto en evidencia la crisis del sistema educativo, situación que los docentes y el Colprosuma en especial lo hemos venido denunciando hace muchos años. Ningún país del mundo, ya sea este grande o pequeño, ha alcanzado niveles de crecimiento y de desarrollo si no es a través de la educación. La pobreza de un país no es designio de Dios. La pobreza en Honduras, que es muy alta, depende y es responsabilidad estricta de los malos gobiernos que hemos tenido y que tenemos, que ven en la educación un gasto y no una inversión. Los pésimos políticos que nos gobiernan, y hablando específicamente de la educación pública, son los responsables de la desgracia y pobreza en que vivimos los hondureños. La cobertura en el sistema educativo provoca que miles de niños no asistan a las escuelas públicas, que miles de jóvenes no ingresen a los colegios y a las universidades. Pero esto es responsabilidad única de gobiernos anteriores y del actual, porque no destinan el presupuesto y los recursos necesarios para abrir más centros educativos y contratar más docentes. De tal manera, y como lo habíamos comentado anteriormente, que estos niños y jóvenes, al no brindársele una oportunidad de formarse en un centro educativo, lo que sigue para ellos
Lo que tienen a la vista es emigrar hacia Estados Unidos, a convertirse en presas fáciles del crimen organizado. La pobreza visionaria de nuestros políticos, la ignorancia de quienes nos gobiernan es tan grande que los últimos gobiernos, y especialmente los dos últimos del Partido Nacional, han reducido 3 veces el presupuesto para la educación pública. Con esto se demuestra que estos pésimos políticos que nos gobiernan no aprecian a la niñez y juventud, y desde luego por eso desprestigian la educación pública y discriminan a los docentes que hemos demostrado que los graves problemas que enfrenta la educación no son responsabilidad de los maestros. Todos los problemas de la educación pública, como baja cobertura, deserción, falta de bibliotecas, laboratorios, pupitres, luz, agua, falta de textos, merienda escolar, estructuras colapsadas, falta de capacitaciones a los docentes, inexistencia de una evaluación científica, bajos salarios a los maestros, deudas y pagos tardíos de los salarios a los docentes, provocan que no tengamos una educación con calidad, provocan que los niños y jóvenes no asistan a los centros educativos y no tengan las competencias para poder enfrentar la vida. Y desde luego, su visión es abandonar el país o, desgraciadamente, convertirse en delincuentes, como en muchos casos sucede. El tristemente célebre ex ministro de Educación, Marlon Escoto, fue el que promovió y presentó la iniciativa para que el Congreso Nacional de la República redujera o bajara el presupuesto para la educación pública, condenando con esta acción a miles de niños y jóvenes para que estos se conviertan en delincuentes o emigren del país. Escoto y su presidente le cerraron las puertas a miles de niños y jóvenes, no solo porque redujeron el presupuesto para la educación pública, sino también eliminaron el presupuesto para construcción y el mantenimiento de los centros educativos. Además, para colmo de males, se han dedicado a cerrar centros educativos, ya sean estos diurnos o nocturnos. La pobreza y la delincuencia en nuestro país, el desempleo, la inseguridad, tienen su origen y responsabilidad en esta pésima generación de políticos que nos gobiernan, que ven en la educación pública un gasto y no una inversión. También, como lo hemos dicho antes, solo con educación vamos a lograr reducir la pobreza, la delincuencia, la inseguridad en términos generales, y solo la educación es capaz de mantener la familia unida. En estos últimos días, los medios de comunicación están abordando el tema de la crisis en el sistema educativo de manera desafiante y seria, y están pidiendo al Estado de manera urgente que se rescate la educación pública, que se apruebe un nuevo presupuesto, y este mismo debe de ser el doble de lo que actualmente se tiene para la educación, para poder alcanzar niveles de crecimiento y desarrollo para nuestro país. Esto antes, en su momento, lo declaró la anterior ministra de Educación, Rutilia Calderón. Ahora esta denuncia de salvar la educación no solo es de maestros o de padres de familia, también los medios de comunicación se han sumado a esta lucha, quienes están claros que la educación pública está abandonada. El Colprosuma y su Junta Central Ejecutiva presentaron un documento al actual ministro de Educación, Marcial Solís, donde se le plantearon todos los problemas que aquejan a la educación pública. Pero también en esa misma reunión se le propuso que convocara a la sociedad civil para estructurar un pacto social, para salvar la educación pública. Este pacto social y su mesa de trabajo debería de ser coordinada por la Universidad Pedagógica Nacional y obviamente convocada por el ministro de Educación,
Hasta el día de hoy, no hemos recibido ninguna respuesta a nuestra iniciativa. El ministro de Educación, Marcial Solís, solo no va a poder hacer nada para lograr las grandes transformaciones en el sistema educativo a nivel nacional. Él mismo en sus primeras declaraciones manifestó que no había dinero ni presupuesto para poder resolver los grandes problemas de la educación pública. El Colprosuma nuevamente le hace un llamado al ministro de Educación, Marcial Solís, para que convoque a un gran pacto nacional y estructure una mesa de trabajo coordinada por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, para que todos unidos salvemos la educación pública, defendamos la educación pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Es un placer estar con ustedes en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama Gremial Educativo este 19 de julio del 2018. Y en esta oportunidad tenemos como invitados especiales al compañero Roberto Troches, presidente de nuestra organización, a la compañera Juana Aguilar, que es la fiscal del Colprosuma, y al compañero Oveniel Flores, que es el secretario general de nuestra organización. Bienvenidos, compañeras. Gracias, Sonia. Saludos al Magisterio Nacional. Bien, esta noche trataremos ese tema que está muy de moda ahorita en apogeo, como es los resultados del informe del rendimiento académico 2017, donde manifiesta que el 40% de los alumnos alcanza el nivel satisfactorio y avanzado en español y matemática, lo que significa que el 60% restante está como insatisfactorio, cuando el mismo informe en uno de sus apartados dice que hay pequeños avances en la educación básica hondureña durante la última década. Compañero Roberto, ¿a qué se deben estos datos revelados al ver que no varían mucho de los resultados de acuerdo a las tendencias del año 2014 al 2017? ¿Seguirá estancada la educación en nuestro país? Nosotros siempre como organización hemos dicho dos cosas. Si no hay diálogo, si el gobierno cree que detrás de un escritorio va a seguir manejando la escuela pública, la va a destruir. Lo que hoy tenemos no es una sorpresa. Nosotros los docentes ya lo sabíamos y ya lo habíamos vaticinado en los momentos. Recordemos que cuando el señor Escoto estuvo en la Secretaría de Educación, cerró todo el pequeño espacio de calidad que tenía en aquel momento la escuela pública. Al cerrar los espacios de calidad y que el gobierno aceptara y que el mismo Congreso le aceptara esa barbarie, se equivocaron y esos son los resultados de ahora. Primero, nombraron a este señor que no conocía el sistema educativo público. Él técnicamente vino y también redujo el presupuesto de educación. Cuando le cierran una aula de recursos a un centro educativo que solo había una por cada departamento, le quitan la oportunidad de aquellos niños que tienen oportunidades, de que tienen una conducta o un conocimiento alto, un coeficiente intelectual alto, de poder ascender a un grado inmediato superior. Y aquellos niños que tienen problemas, debilidades en sus conductas, fortalecerla a través de gente especializada. Todo eso nos vino al fracaso que hoy tenemos. Cuando se colocan profesores de hogar dando clases de matemáticas, cuando se colocan profesores de sociales dando clases de inglés, ese empirismo que generó Marlon Escoto en la escuela pública, el fracaso está ahí. Ese fracaso iba a ser del pueblo, iba a ser de los niños y eso es lo que tiene. Pero este ministro este gobierno o este ministro, ¿y qué hace el mismo gobierno que está? Tiene la oportunidad de corregirlo. Hemos dicho que debe sentar la sociedad y cambiar ese modelo que le hace daño a la escuela pública, ese modelo que le hace daño al país. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros y creemos que hemos tocado fondo en materia educativa, pero los hondureños y las hondureñas tenemos la oportunidad de construir saberes previos y de construir una mesa de diálogo para salvar la escuela pública a la sociedad.
Ya no al gobierno, porque al gobierno no le interesa. Es la sociedad que debe exigirla. Es las iglesias, es la empresa privada, son las ONG, son los organismos internacionales. Qué lamentable es ver ir a una escuela cuando nosotros damos clases, nosotros somos profesores de aula, y le preguntamos a los niños qué piensa hacer después. ¿Y para qué voy a estudiar? Dice, si no tengo empleo, voy a irme de mojado a Estados Unidos. Hay que cambiar el modelo y hay que cambiar el sistema. Los mismos embajadores de esos países que están nuestros niños retornando ahora, 5.000 niños que vienen de allá. Ese es el fracaso de la escuela pública en Honduras, ese es el fracaso de un gobierno en materia educativa, ese es un epicentro de la falta de diálogo en educación, y lo hemos dicho como educadores, y lo hemos dicho como Colprosuma nosotros muchísimas veces a la sociedad hondureña, y deben de entenderlo. La única forma de salvar a este país es dialogando y es concertando en materia educativa. Compañera Juanita, ¿cómo hacer entender a la sociedad, a las ONG y al mismo gobierno que no son los docentes los culpables con estos resultados? Bueno, realmente que día a día se escucha por los medios el fracaso del sistema educativo hondureño, donde muchos entes, especialmente el Estado, culpa al maestro por este fracaso escolar. Y nosotros como docentes que vivimos en las aulas, que vivimos la realidad, vemos día a día cómo el maestro no tiene las herramientas necesarias e indispensables para que el niño pueda aprender en las diferentes aulas, en los diferentes centros educativos. El maestro y el alumno se encuentran en condiciones, podríamos decir, totalmente en abandono. Libros de texto, hasta hace poco están entregando, por ahí escuchaba que decían si libros de texto hemos dado, pero hace años que no dan libros de texto, y esto más, estos libros realmente no cumplen con la realidad de nuestro país. Son libros de texto que vienen hechos en base a las necesidades o a las realidades de otro país. Otra de las cosas es que miramos cómo se exige en los centros educativos que se dé la clase de tecnología, y son centros educativos que no tienen computadoras, no tienen internet, no tienen docentes para esa área, y lo que es más triste, centros educativos que están ya cayéndoles encima, centros educativos que lo que reciben los niños en vez de libros de texto es agua y sol durante las horas de clase. Así es que un llamado a las autoridades, un llamado a las empresas, a las ONG, para que realmente haya un diálogo, como decía nuestro presidente, el profesor Troches, invitarnos a un diálogo sincero, a que todos nos unamos para que busquemos y recuperemos la educación y salvemos a nuestros niños de ese flagelo tan grande que está atacando como es la emigración, donde en otros países los están tratando como que si fuesen animales. Da tristeza ver cómo nuestros niños están sufriendo en otros países separación de sus padres, y aún más, que los encierran en perreras. Por favor, señor presidente, por favor, señor ministro, por favor, a todos los involucrados en la educación, hagamos algo por nuestros niños y salvemos la educación. Compañero Beniel, ¿por qué considera usted que los estudiantes no logran un nivel satisfactorio o avanzado en los estándares que deberían adquirir? Bueno, buenas noches compañeros a nivel nacional, a todos nuestros líderes, nuestros afiliados que nos ven todos los jueves. Primero, pues, expresar nuestro agradecimiento como maestros, como Colprosuma, a todos los medios de comunicación que se han sumado y han hecho relevante este tema de los resultados académicos del 2017 que han sido dados a conocer. Esta ha sido la lucha constante tanto de los maestros, que estamos constantemente con los alumnos, con nuestros jóvenes en los centros educativos. Ha sido una lucha de los padres de familia denunciando, expresando por los diferentes medios que la educación pública en el país ha estado abandonada. Los medios de comunicación, pues, y nuevamente vuelvo a expresar el agradecimiento porque en los diferentes foros, en los diferentes programas, han hecho relevancia a este tema y la necesidad realmente de darle un giro a lo que es la educación pública del país. Los factores por los cuales los alumnos, los estudiantes, no se han logrado los resultados esperados. Tenemos
el 60% de reprobación, el 40% han reprobado en asignaturas básicas como español y matemáticas, han sido dados a conocer en estos resultados. Y es que algo que tenemos que tener bien claro, desde hace ya más de 20 años, se dan estos resultados de manera más específica, más científica y más avanzada desde hace ya 9 años, donde podemos ver con detalle los resultados, el nivel de rendimiento académico, tanto a nivel departamental, a nivel municipal, a nivel de centro educativo, dentro de los centros educativos, a nivel de cada sección, a nivel de cada grado. Estos resultados académicos nos dan toda la información a detalle y nos muestran realmente en qué se está fallando. El problema es que los resultados de rendimiento académico por sí solos no producen ningún impacto positivo en la calidad educativa. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos los resultados, se han tenido durante más de 20 años y de forma más avanzada en los últimos 9 años. Se tienen los resultados de rendimiento académico cada año y los factores que influyen en eso. La cuestión es que esto debe ir acompañado de las acciones, porque los resultados nos muestran cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que se tienen, en qué se debe de mejorar. El problema es que vienen los resultados, pero no se toman las acciones pertinentes para que el próximo año se obtengan resultados diferentes. Ya específicamente la pregunta que me hace compañera Sonia, los factores asociados identificados, según lo revela el informe, tenemos la disponibilidad. Uno, la disponibilidad del libro de textos, ¿verdad? De todos es sabido y ha sido una denuncia constante por parte de los maestros que los alumnos y los maestros no cuentan con los textos en sus aulas de clases. El uso de las pruebas formativas mensuales. Recuerde usted que todas estas pruebas de evaluación son hechas basadas en estándares. Se sienta un grupo de especialistas, toma los estándares educativos, en base a esos estándares elaboran las pruebas de evaluación para medir el nivel de rendimiento académico, pero eso es el técnico, esos son los especialistas en una oficina. Pero ¿cuál es la realidad allá del niño en el aula de clases? Otro de los factores que influyen es la disponibilidad de recursos educativos, de las herramientas didácticas por parte de los docentes. Los docentes están sin las herramientas didácticas, el gobierno, que es el responsable de dotar de libros de texto, de estándares, de programaciones, de pruebas formativas, de tecnología, los maestros. Prácticamente el maestro está en el aula de clases, pero sin disponer de las herramientas necesarias. Otro de los factores encontrados son las estrategias didácticas, y aquí tenemos esto se enfoca en los procesos de capacitación, de actualización, de formación constante del docente. Desde hace 9 años, también lo hemos venido mencionando, no se le brindan las capacitaciones metodológicas, estratégicas, didácticas, para que el maestro, si cuenta con ciertas herramientas didácticas, pueda sacar el mayor provecho de ellas. Prácticamente la escuela pública, los maestros y los niños han estado abandonados en las aldeas, en los pueblos, en los caseríos, se ha tenido abandonada la escuela pública. Otro de los factores que menciona este informe es la percepción de seguridad por los estudiantes, la inseguridad que se vive, el ambiente de inseguridad de los centros educativos, el nivel socioeconómico de la familia, cuando tenemos a los niños y jóvenes que llegan sin comer al aula de clases. Todos estos factores de pobreza, de inseguridad, afectan en el momento dado, en el momento oportuno, el nivel de rendimiento de los niños y jóvenes. El total o el número de docentes atendiendo a los niños y jóvenes, lo hemos venido mencionando, 4.500 centros educativos unidocentes, un maestro para 6 alumnos. 6 grados. Para 6 grados. La bidocencia, 2.500 centros educativos bidocentes, el hacinamiento en las aulas de clases, el empirismo, como lo mencionó el compañero Roberto Troches, donde en los centros básicos se tienen maestros de educación física impartiendo asignaturas en ciencias naturales, maestros de español impartiendo clases de matemáticas. ¿Por qué?
porque se salió el decreto donde las escuelas pasaban a convertirse en centros de educación básica, pero no se mejoró la infraestructura, donde se atendía 6 grados, ahora hay que atender 9 grados en el mismo espacio físico, con los mismos maestros. Aquellas escuelas donde los maestros atendían 2 maestros 6 grados, ahora tienen que atender hasta 9 grados, todo eso, ¿verdad? Este informe es reflejo de las condiciones realmente en que están los niños y jóvenes. La violencia, el trabajo infantil, la migración, todo esto son los factores asociados para que se tengan estos rendimientos académicos, según lo revela el mismo informe. Con todo lo que decía el compañero Beniel, el compañero Troches, ¿usted considera que la reducción drástica del presupuesto para educación que se dio en el tiempo de don Marlon Escoto son reflejo de estos resultados? Lógico. Si una escuela que antes caminaba a andar y le quitan presupuesto, eso es el impacto de ahora. Entonces, ¿de qué se ve la sociedad hoy? ¿De qué se alarma? Si es que cuando nosotros vimos y escuchamos que el Congreso Nacional redujo el presupuesto presentado a través de la Secretaría de Educación por Marlon Escoto, que era ministro, ese será un tiro de gracia para la escuela pública. Y que eso, mire, ahora los profesores, para tener una calificación y entregarse a los padres, la tienen que imprimir ellos. Le cargaron al profesor esa responsabilidad también. Ahora el profesor le dan digital las pruebas formativas, las pruebas diagnósticas, tienen que imprimirlas. Ahora los profesores, si quieren una libreta, tienen que comprarla y llevar un control. Pero si le califican, tienen las pruebas formativas, tiene las pruebas diagnósticas, viene la ficha de evaluación en contra del profesor que no tiene herramientas. Es como que pongan un ejército que no tenga un fusil, que no tenga bota. Así es, así están los profesores. Pero aún los profesores seguimos en las aulas y sostienen la escuela pública. Por eso lo hemos dicho nosotros, la investigación nuestra dice que 18 millones de lempiras mensuales invierten los docentes en mantener la escuela pública, porque allí no hay nada, dígame cuándo mandaron marcadores acrílicos a las escuelas, o cuándo mandaron tiza en aquellos que todavía siguen trabajando con tiza, cuándo mandaron textos, no mandan nada, y ya los niños, la merienda escolar solo es un programa que existe en el gobierno como programa, pero en la realidad de la escuela no hay nada, no existe. Entonces no podemos apostarle a tener un éxito en materia educativa cuando se reduce el presupuesto, cuando se abandona la escuela pública. Eso es imposible. Compañera Juanita, así en forma breve, ¿de qué manera impacta en el país estos resultados del bajo rendimiento de los alumnos en español y matemáticas? Bueno, definitivamente es un impacto negativo, ¿verdad? Ya que como país, según los resultados de este informe, pues nuestros niños no están calificados para que el día de mañana, que sean profesionales, pues puedan competir con las nuevas tendencias, con las preparaciones académicas que tienen otros estudiantes de otros países. Y lastimosamente nuestros jóvenes, nuestros niños son víctimas del fracasado sistema educativo, de las políticas que el gobierno ha creado, donde realmente no ha habido un análisis verdadero para poder lograr que nuestros niños y jóvenes tengan una educación de calidad y con calidad. Todo esto viene a afectar pues negativamente a nuestro país, el desempleo, la migración, también hasta emocionalmente. Nuestros niños y jóvenes se sienten mal porque no pueden competir con otras personas que son graduadas, no vamos a decir en las instituciones privadas, si la educación privada también está mal, vamos a hablar de las competencias con otras personas graduadas o con otras personas que han estudiado en otros países. Así es que pues el impacto, profesora Sonia, es alarmante y totalmente negativo, tanto a nivel personal como para nuestro país. Compañero Beniel, ya para finalizar. Cada año se revelan estos informes, en esta ocasión fue MIDE, otros años ha sido FEREMA, pero no vemos estrategias de gobierno para salir del estancamiento. ¿Considera usted que un pacto social, instalando una mesa de diálogo con todos los actores del sistema educativo, podría dar oportunidad para
o una medida para ir saliendo de este retraso que estamos en el sistema educativo? Así es, bueno, la organización como Colprosuma, desde el principio de año, pues nos reunimos con el ministro, nos sentamos en una mesa con el ministro y le hicimos el planteamiento de la situación que se encuentra la educación pública de nuestro país y le planteamos eso específicamente, que nos sentáramos todos los sectores involucrados en educación, los maestros, padres de familia, estudiantes, la sociedad civil, las iglesias, hiciéramos un pacto, la empresa privada, un pacto por la educación pública, para sacar a la educación de esta situación lamentable en que realmente nos encontramos. Fíjese que una de las cosas que refleja este informe y dice que se obtuvieron pequeños, mínimos avances en el tema de gobernabilidad. Ahora, ¿qué se entiende por gobernabilidad realmente? Gobernabilidad no es reducir a la mínima expresión la dignidad de la labor docente, que es lo que se ha hecho. Para muchos, gobernabilidad ha significado tener al maestro en silencio, sin decir nada en el aula de clases. Los maestros están en el aula de clases, están cumpliendo con compromiso. Por más de 200 días de clase el maestro se ha mantenido en el aula de clases. El 95% de nuestros maestros tiene el grado de licenciatura y está ahí cumpliendo con su trabajo, está ahí cumpliendo con su deber. Y para muchos ha significado eso, tener al maestro en silencio, pero gobernabilidad no solamente es eso. Gobernabilidad tiene que ver con darle respuestas también a las necesidades que tiene el sistema educativo, que si hay necesidad de maestros, tener la capacidad de nombrar nuevos docentes, de crear las estructuras presupuestarias y cubrir esas necesidades en las comunidades donde el padre de familia está pidiendo, está exigiendo que se le nombren maestros. Eso es gobernabilidad. Gobernabilidad, ¿verdad? Creo que se ha confundido esos términos. Por todas estas situaciones dadas, y lo vuelvo a decir, los resultados no van a cambiar si solamente lo leemos. ¿Y sabe qué más? Con estos resultados lo que se ha hecho únicamente es exigirle al maestro, porque uno de los grandes objetivos que se ha tenido con estas evaluaciones es culpar al maestro, es hacer ver mal al maestro, es denigrar al maestro. Y si lo hacemos con ese objetivo, vamos a ir cada día con los mismos resultados o en peores condiciones. Estos resultados que se tienen de rendimiento académico debe de servir para tomar las decisiones pertinentes para mejorar. No solamente ir a exigirle con estos resultados un plan de mejora a los maestros. Claro, los maestros tienen que tomar sus acciones y implementar sus estrategias pedagógicas, metodológicas, pero aquí también la responsabilidad del gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué van a hacer las autoridades? ¿Se van a mejorar las condiciones de los centros educativos, de infraestructura? ¿Se va a dotar de material didáctico? ¿Se va a capacitar a los docentes? Esas son las acciones que tiene que implementar el gobierno. Si se sigue solamente viendo los informes y exigiendo al maestro, los resultados serán los mismos. Y si se sigue reduciendo el presupuesto de educación, que en su mejor momento era del 8% del Producto Interno Bruto y que se redujo al 5.2%, si se siguen tomando esas acciones, los resultados van a ser peores. Aquí se necesita inversión y voluntad política realmente para sacar adelante la educación de nuestro país. Muy bien, gracias compañeros. Creemos que sus aportaciones son valiosas y consideramos que deben de tomarse en cuenta no solo por el gobierno, sino también por la sociedad civil, por todos los involucrados en este proceso educativo que debe tener una mejor oportunidad y una mejor esperanza para los niños y niñas. A todos muchísimas gracias y que el Señor les bendiga. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.